poder de Grayskull. ¡Ya tengo el poder! El tiempo se nos está acabando. Entonces tendré que combatir contra ese cometa. ¡Alfombra cobarde! ¡No hay forma de que Grayskull se salve! Los Amos del Universo, a veces indicado como la serie de He-Man, es una mágica franquicia creada por Mattel. La historia gira en torno de He-Man, el alter ego del Príncipe Adams, contra Skeletor en el planeta Eternia, con un vasto staff de personajes en un híbrido contexto de sci-fi tecnológico. En este documental vamos a explorar la emocionante historia de la línea de juguetes y al mismo tiempo disfrutaremos de la colección completa de figuras como nunca antes ha sido filmada. Esta no es solo la historia de unos juguetes o un dibujo animado popular. Es la historia de los niños de los 80. Es la historia nuestra. Si naciste durante los 80, sabés que fue una época gloriosa. Pero si sos de una generación posterior, también sabés que los 80 fueron geniales. Los 80 fueron una época gigante para la cultura pop, que incluye algunas de las mejores películas, música, series y juguetes de todos los tiempos. Algunos afirman que los 80 fueron una época de oro para el cine, porque nos trajo las mejores películas y trilogías de siempre. Aunque La Guerra de las Galaxias se estrenó en 1977, la trilogía se formó en los 80 con la llegada del Imperio Contraataca. Steven Spielberg lanzó éxitos como Los Goonies e Indiana Jones. Volver al Futuro, Los Cazafantasmas y Predador son solo algunos ejemplos que ayudan a ilustrar la década. Junto con las películas, la música también ayudó a consolidar a la década como una de las mejores. Los 80 trajeron a Michael Jackson y a Madonna. Asimismo, nuevos géneros como el hip hop y bandas de rock como Metallica surgieron en esta época. Finalmente, bandas antiguas como los Rolling Stones y Queen encontraron nuevos fans gracias a los videoclips. La moda también se destacó en los 80. Fue una época de colores brillantes y llamativos peinados, con chaquetas de motociclistas, sacos extra largos y remeras pequeñitas. Fue sin duda una época ecléctica para la moda. La TV también fue enorme en los 80, y muchas comedias de situación como Growing Pains, Alf y Aquellos Años Felices llegaron para quedarse. Pero para los niños de los 80 lo más importante eran las caricaturas. Ninguno de nosotros puede olvidar despertarse a la mañana corriendo para ver nuestros dibujos animados favoritos. El mundo de las caricaturas era un lugar mágico y también fue una industria pujante para las compañías jugueteras. Saturday mornings turn on the fun, excitement and adventures of all your favorite pals when Pac-Man drops in. Yahoo! Hi-oh, PJ! But that's not all. Never fear! Super Pac is here, followed by Rubik. Rubik like to play! With his mystical magic, Rubik the Amazing Cube. Then it's Menudo. And it's the Littles jumping into big adventures. Better hold on to me, Lucy. Saturday Sparkle. Estos shows de excelente calidad y guión ayudaron a promocionar muchas líneas de juguetes. A pesar de que en aquella época la mayoría de los dibujos animados se estrenaban los sábados por la mañana, Los Amos del Universo introdujo una curiosa novedad. Este fue el primer dibujo animado en los Estados Unidos en emitirse directamente en la TV pública y los días de semana. Help, Prince Adam! Looks like a job for
He-Man! Tricks on you, bone face. Yarg! Prince Adam and Orko with Coin Trick, new from the Masters of the Universe collection, each sold separately. Other action figures also sold separately from Mattel. Mattel empezó a desarrollar la línea de juguetes de He-Man a fines de los años 70, con bocetos y conceptos de Conan el Bárbaro, de Roger Sweet y Mark Taylor. Lo que motivó la idea de la línea fue que en el año 1976, el CEO de Mattel, Ray Warner, rechazó fabricar la línea de juguetes basada en la película de George Lucas, La Guerra de las Galaxias, siendo adquiridos los derechos por Kenner finalmente. And finally this evening, if you don't know what a 100-year-old Wookiee is, he or it is seen here on the left, chances are you're going to find out. Douglas Kiker reports. The film is breaking attendance records all over the country. Not since Jaws have so many people stood in line to see a movie. Star Wars cost $9 million to produce. It will bring in at least 10 times that amount. As a result, the price of 20th Century Fox stock has doubled in the last 2 weeks. A cowboy movie set in space. That's Star Wars. And it appears this is what just about everybody in the country is in the mood for. Douglas Kiker, NBC News, Washington. And that's it for this evening. We'll be back tomorrow. Until then, good night for NBC News. Kenner Products is introducing 17 new Jedi figures, 3 new spacecraft. It's spending $12 million to promote. Con el éxito de la trilogía de la Guerra de las Galaxias durante aquellos años, Mattel intentó lanzar varias líneas, pero ninguna captó el interés de la gente o logró introducirse significativamente en el mercado del juguete. Look, Battlestar Galactica all-action toys. Evil, non-human Cylon Centurions with helmet scanners, breastplate pulsators, laser pistols, treacherous enemies of the freedom-loving... Para promocionar el lanzamiento de la película de TV Battlestar Galactica, Mattel lanzó una nueva línea de juguetes, que serviría para competir con los juguetes de Kenner de la Guerra de las Galaxias y de Mego de Viaje a las Estrellas. Sin embargo, la línea no tuvo el éxito esperado. Vehicle parts in seconds. And from your own Colonial Viper launch station, you can attack Cylon targets with special Viper missiles that really fly. Battlestar Galactica all-action toys from Mattel. Roger Sweet, uno de los jefes diseñadores de Mattel durante los 70 y 80, fue el primero en conceptualizar la idea de He-Man. Sin embargo, esto no estaba oficialmente confirmado por Mattel y la autoría de He-Man está todavía en debate. De acuerdo a varios empleados de Mattel, Roger Sweet diseñó a He-Man basándose en los bocetos del diseñador de packaging Mark Taylor, que incluía un personaje parecido llamado Torak. Roger Sweet presentó los diseños de He-Man a Ray Wagner en la conferencia anual de Mattel, en la forma de 3 muñecos de yeso que Sweet definió como el trío He-Man. Estos modelos fueron diseñados sobre figuras de acción de Big Jim. Battle Cat también sería adaptado de una figura de la línea Big Jim. El trío de He-Man constaba de un bárbaro con un hacha, un guerrero con cabeza de tanque y otro con un casco de Boba Fett. De los 3, el bárbaro fue el elegido para ser la base de la línea de juguetes. Roger Sweet declaró que la única forma de lograr convencer a Mattel fue hacer 3 modelos. Modificó una figura de Big Jim y le agregó masilla al cuerpo. Luego hizo moldes de yeso. Estos 3 prototipos que presentó a los fines de los años 80 son los que dieron origen a He-Man.
is the Masters of the Universe Mighty Cycle from Tonka. Adult assembly required. It's got bold galactic designs and super sleek styling. Masters of the Universe Mighty Cycle with big, wide track wheels that let you master turns. Master spins. Master the action. Masters of the Universe Mighty Cycle. New from Tonka. El nombre Los Amos del Universo fue decidido luego de que la nomenclatura original, Lores de Poder, fuera descartado por parecer muy religioso. La galería de personajes pronto sería expandida además de He-Man, y Mark Taylor dibujaría conceptos para el villano Skeletor, basándose en conceptos de la serie denominada El Rey de los Báculos, Demoman y D-Man. Taylor crearía bocetos para muchos personajes, con la ayuda de Mark Ellis y Paul Cleveland, entre muchos otros. Pero la premisa de la franquicia todavía no había sido del todo diseñada. La historia de He-Man estaba pensada para una serie de minicómics que acompañarían a las figuras. Mattel había conseguido asociarse con DC Comics y diseñar las primeras historias por Donald F. Glatt. Con muchos distribuidores preocupados porque los niños de 5 años no saben leer, Mark Ellis propuso la idea de hacer un dibujo animado para televisión. Esto desembocaría en una reunión con el productor Lou Shamer y la creación de la serie animada Los Amos del Universo, Masters del Universo o Masters of the Universe. From the land of Eternia comes the greatest force for good the universe has ever seen. His name is Atom, but by the powers of his magic sword, he's transformed into the most powerful man alive. It's He-Man and the Masters of the Universe, defending all of Eternia from the evil powers of Skeletor! He-Man moves to weekday mornings at 7, starting Monday on TV40. A principios de los 80, Mattel estuvo negociando los derechos de Conan el Bárbaro y llegaron a un acuerdo para producir juguetes basados en la película de Conan. Sin embargo, con la llegada de los Amos, los licenciatarios de Conan demandaron a Mattel con el argumento de que se trataba de una violación de derechos de propiedad. Mattel finalmente ganó la demanda y luego de que los escollos legales fueran solucionados, declararon que los juguetes nunca fueron diseñados pensando en Conan. Sin embargo, la inspiración de Conan está presente. Roger Sweet declaró en reiteradas ocasiones que se basó en dibujos de Frank Frazetta, un excelente dibujante de la época que tiene en su arte numerosos dibujos de Conan el Bárbaro. La línea de juguetes de He-Man fue creada por Mattel en 1981 y fue lanzada al mercado en 1982 en la forma de 5.5 pulgadas, en contraposición con el tamaño utilizado por Kenner en la Guerra de las Galaxias y Hasbro con su línea G.I. Joe. Sus dos protagonistas, He-Man, el hombre más poderoso del universo, y Skeletor, el malvado Lord de la Destrucción, fueron los primeros en salir al mercado al lado de otros protagonistas principales de la serie: Man at Arms, Rey de las Armas, Beastman, Amo de las Bestias y Battlecat, el feroz tigre de He-Man. Más tarde ese año, la línea incluiría a Teela, Merman, Stratos y Zodak, el Vengador Cósmico. La figura de Teela estuvo pensada para representar tanto a ella como a Sorceres, ya que Mattel pensó que no habría mercado para una figura femenina en la primera tirada de juguetes. Junto con la primera ola de juguetes, llegaron los vehículos Battle Ram y Wind Rider, junto al set de juego El Castillo de Grayskull. Una breve descripción de los personajes fue incluida en la parte de atrás del cartón junto con dibujos de varios artistas. Sin embargo,
Como dijimos antes, la historia de los Amos del Universo sería explorada en los minicómics que acompañarían a las figuras durante la duración de la línea, con 49 distintos cómics lanzados entre 1981 y 1987. Estas primeras figuras fueron diseñadas por Mark Taylor, aunque las esculturas fueron desarrolladas por Tony Guerrero. Los primeros vehículos fueron diseñados por Ted Mayer. Now you can imagine all the power in the universe. The Masters of the Universe collection. 23 pieces, each sold separately. There's He-Man and these heroic action figures. Skeletor and the Warriors of Evil, and 4 fighting creatures. Castle Grayskull, Point Dread, and the Talonfight. You put them together. And battle machines like the Attack Track, batteries not included. What would you do with all the power in the universe? He-Man, Skeletor, and all other items from the Masters of the Universe collection, each sold separately. From Mattel. Los 4 primeros minicómics, He-Man y la Espada del Poder, El Rey del Castillo Grayskull, La Batalla en las Nubes y La Venganza de Skeletor fueron realizados por Mattel en 1981. Escritos por Donald F. Glass y el maravilloso arte de Alfredo Alcalá. He-Man es descrito en esta primera instancia como un bárbaro vagabundo que deja a su tribu atrás en Eternia. El mundo de Eternia parece haber sufrido una gran guerra que devastó una hermosa civilización, dejando atrás sus fantásticas máquinas y armas. Los eventos de la guerra también abrieron un portal entre dimensiones que le permitió al malvado Skeletor llegar a Eternia. Esta primera aparición de Skeletor se centra en la idea de obtener las 2 mitades de la espada, con el objetivo de entrar al castillo antiguo. La premisa inicial es que el que obtenga el poder de Grayskull se convertirá en el amo del universo. Para combatir a Skeletor, la hechicera le otorga a He-Man una serie de poderes y armas. He-Man, sin su contraparte de Adam, es ayudado en estas primeras aventuras por sus aliados Man-at-Arms y Stratos, quien erróneamente se lo ve pelear al lado de Skeletor en el primer minicómic. Troubled Eternia, the evil Skeletor stalks his bitter enemy He-Man, most powerful man in the universe. The power shall be mine. You speak too soon, Skeletor. I have the power. Now the power is yours. Into mighty new ice treats from Streets, Masters of the Universe, He-Man and Skeletor, frozen in delicious flavored ice. I will have the power. No, I have power. Now you have the power. Masters of the Universe at your street shop now. En el siguiente año, una segunda ola de figuras llegó a las jugueterías. Estas primeras tandas incluían a los aliados de He-Man junto a los guerreros malvados de Skeletor. El vehículo Attack Track y la torre Point Dread también fueron lanzados en 1983.
La última figura lanzada en esta ola fue Evelyn, la diosa de la maldad. Aún no había aparecido en ningún otro lado hasta su llegada fantástica en la serie de dibujos animados. He-Man, now with a free Adventures cassette. Esta segunda serie de cómics, lanzada en 1983, fue producida por DC, escrita por Gary Cohn y el arte de Mark Texeira. Estos nuevos minicómics se dedicarían a introducir a los nuevos personajes. El aliado de He-Man, Rat-Man, es engañado para luchar contra Skeletor. Man-E-Face es un actor convertido en monstruo por Skeletor. Los secuaces de Skeletor también tendrán sus cómics, como Triclops, un hábil espadachín, y Trap Joe, un criminal de otra dimensión. Estas historias, anteriores al dibujo animado, introducen nuevos personajes, aunque también encontraremos personajes de las animaciones como la Corta Real de Randor y el Halcón, aunque en este caso no se trata todavía de la hechicera Sorceress. La idea de que Teela es la hija de Sorceress y fue adoptada por Man at Arms también se encuentra en estos primeros cómics. Un cómic especial y un disco de vinilo fueron lanzados para promocionar el set de juego Point Red. Hello, friends. I am He-Man, and I want you to read along as we listen to the adventures of the Masters of the Universe. Get ready for a lot of fun and excitement. Now, let's start. Hidden deep within his mountain lair, Skeletor grins his deadly grin. His newest plot cannot fail. He has planned for everything. Everything, that is, except
The power of Point Dread. Greetings. Think you can withstand this kind of strength? No way. He-Man has incredible power. En 1983, la serie Amos del Universo saldrá a la luz con su más famosa representación, la serie animada de He-Man y los Amos del Universo. Creada por Filmation bajo la supervisión del productor Lou Scheimer, el dibujo animado se publicó el 5 de septiembre de 1983, con el episodio El rayo desaparecedor del diamante. Tratando de emular la premiere de la Guerra de las Galaxias, el 4 de septiembre de 1983, Filmation bloqueó el Boulevard de Hollywood para lanzar su serie animada en el teatro chino. Hasta armaron un show que incluía un desfile con los personajes del dibujo animado. Durando 2 temporadas, Los Amos del Universo fue un dibujo animado producido para ser emitido en la TV pública durante la semana. Al igual que en los cómics, Eternia está gobernada por el rey Randor y la reina Marlena, aunque más jóvenes que en sus versiones anteriores. Su hijo, el príncipe Adam, ahora usando su saco rosa, pretende ser un holgazán con su tigre de mascota, retratado en la serie animada como un cobarde que tiene la habilidad de hablar. La venta de juguetes creció con la salida del dibujo animado, y nuevas figuras y vehículos fueron producidas durante este pico de popularidad. Los primeros en salir fueron He-Man y Skeletor, esta vez con armaduras de batalla que podían ser modificadas con un mecanismo de presión en el pecho. Estas nuevas versiones de los personajes no aparecerían en la animación ni en los cómics, pero sí en algunas publicidades que veremos luego. Y así, muchos personajes encontraron su lugar en la tercera y cuarta ola de figuras. En 1984 salieron a la venta estas figuras que podemos ver. Y nuevos reclutas que se sumaron a las huestes de Skeletor. Ese año salió a la venta la Montaña Serpiente, que no se parecía a la guarida de Skeletor en la animación, con una enorme cara moldeada en plástico y un micrófono para distorsionar la voz. With Echo Microphone, new from the Masters of the Universe collection. Action figures each sold separately. From Mattel. Los cómics de la serie 3 contienen historias similares a las animaciones de Filmation. Historias como El regalo del dragón, que estaba adaptada de un capítulo de la animación. Pero también existían diferencias con el dibujo animado, como en el siguiente cómic, en el que se ve a la hechicera con un traje completamente blanco.
take over Castle Grayskull. By the power of Grayskull! What happens next? You can find out on the new He-Man Cups at Burger King. There's a different He-Man comic strip cup every week until September 9th when you buy a Burger King meal pack. At Burger King! The Burger King meal pack is filled with a juicy hamburger or cheeseburger, regular fries, and a soft drink. Aren't you hungry for Burger King now? Aunque a primera vista la animación de He-Man parezca simple, cuando se analiza con detenimiento, se descubre que es una técnica mixta que hace uso de la animación de archivo, en la cual las animaciones de personajes caminando, saltando y hablando son reusadas, como también la animación cuadro a cuadro, en la cual se utilizan dibujos específicamente creados para ese momento. Los Amos del Universo usa varias técnicas, pero la rotoscopía es la que más se destaca. Esta técnica se basa en la filmación de actores reales para luego ser usados como modelos en las animaciones. Es mucho más rápido de producir. Aquí tenemos un ejemplo de rotoscopía. En aquellos años las animaciones eran dibujadas a mano. Luego, las celdas también eran pintadas a mano. Aquí podemos ver algunas celdas o células usadas durante la producción original de He-Man. Era posible reusarlas en diferentes escenas o modificarlas insertando nuevos cuadros. Como podemos ver, las células son numeradas consecutivamente y también eran pintadas a mano, de forma que la línea fuera suave al ser fotografiada por la cámara. Así es como se logra el movimiento. Ahora veamos el resultado final. Además de estas técnicas de animación que se utilizaron en la serie, Amos del Universo se destacó por romper las barreras de la censura que existían para los contenidos para niños de los 70. Por primera vez se mostraba a un musculoso superhéroe peleando en la pantalla, aunque generalmente se usaba lucha en vez de violencia directa. También derribó barreras en el sentido de que la animación fue desarrollada asociada a una línea de juguetes. Incluso, promocionar directamente hacia los niños era controversial.
Para mitigar la mala publicidad de estas controversias, una lección de vida fue incluida al final de cada capítulo. Generalmente se trataba de una moraleja atada a la acción o al mensaje del episodio. La serie, aunque todavía popular, no fue renovada para una tercera temporada. La animación en Estados Unidos contaba con las voces de John Irving en el caso de He-Man, así como Alan Oppenheimer haciendo la voz de Skeletor, y también Linda Gary actuando la voz de los personajes femeninos. Finalmente, el mismísimo productor Lou Scheimer hizo las voces de Orko, Randor y muchos otros. La serie fue producida por Lou Scheimer y Hal Sutherland y dirigida por Wayne Wessler y varios otros. Tom Zito generalmente hacía los storyboards. Los escritores fueron Larry DiTillio, David Wise y varios otros, incluyendo trabajos del creador de Babylon 5, Michael Straczynski, Paul Dini de Batman y un episodio de DC Fontana que había escrito para Star Trek. La nueva ola de 1985 incluyó de nuevo a Skeletor y a He-Man con movimientos especiales. Puño de Trueno He-Man incluía una mochila en la que se cargaban cebitas para producir un ruido fuerte. Y el dragón lanzador de Skeletor, que incluía una criatura encadenada a la espalda que escupía agua. Los héroes de acción fueron Roboto, Mossman y varios otros. Entre los guerreros diabólicos encontramos a Stinkor, Spikor, Chubat y varios otros. La inclusión más importante de la ola fue la de los guerreros de la Horda, que serían incluidos en la película El secreto de la espada. El malvado líder Hordak fue acompañado de una línea de secuaces. La guarida de Hordak, conocida como la Zona del Miedo, fue lanzada en 1985 como un set de juego, aunque no tenía el look industrial que se veía en la serie animada de She-Ra. La serie 4 de los minicómics se empezó a separar de la continuidad de Filmation, ya que cada guerrero maléfico tuvo su aparición tratando de pelear con He-Man e invadir Eternia, a diferencia de lo que se podía ver en la serie animada de She-Ra. Asimismo, Puño de Acero y Dragon Skeletor nunca aparecieron en la serie, pero fueron protagonistas en los cómics El Dragón de Skeletor y La Traición de Modulok. Roboto también recibió un origen alternativo, siendo una creación de Man at Arms en vez de una criatura vagabunda como en la animación de Filmation. Stinkor y Spikor también tuvieron su minicómic,
que también incluyó la aparición de Mossman. Únicamente el cómic El Obelisco mantiene la continuidad y no introduce nuevos personajes o vehículos. Michael Alperin y Christine Marks escribieron la mayoría de los cómics en los años 1985 y 86, mientras que Lee Nordelin hacía de editor. Larry Houston, Michael Lee y Alfredo Alcalá realizaron el arte de estos números, mientras que el artista de DC, Bruce Timm, hizo el arte de Grislord, la leyenda cobra vida. Exhibiting boundless courage, He-Man and Masters of the Universe, along with She-Ra, Princess of Power, dedicated to the pursuit of justice. Join them weekdays at noon on ATV. Darkness rose, fights the champion of light. This is the story of one who will become leader of the Great Rebellion. Princess of Power, 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 Power. La historia de She-Ra comienza con un serial de 5 episodios que luego fueron condensados en la película El secreto de la espada, lanzada en cines en la primavera de 1985. La misma presentaba a la mayoría de los personajes de ambas animaciones. Los personajes continuarían apareciendo en la serie animada de She-Ra, como así también en un especial de Navidad. She-Ra será presentada como la princesa Adora, la hermana gemela perdida del príncipe Adam, viviendo en el planeta vecino de Eteria, gobernado por Hordak, el antagonista principal de la nueva serie, y el tiránico líder de la Horda. La última aparición de He-Man y Skeletor es justamente en uno de los episodios finales de She-Ra, titulado La sal de la colmena, estrenado el 13 de diciembre de 1986. Curiosamente, los villanos de la serie She-Ra fueron presentados en la serie de juguetes de He-Man, en lugar de hacerlo en la línea de juguetes que estaba por salir. En 1985, Mattel y Filmation decidieron diversificar su línea de acción para niños con la intención de atraer al mercado de niñas también. La nueva heroína fue acompañada de una línea de juguetes al igual que su contraparte masculina. Lanzada en 1985, la línea de juguetes de Mattel Princesas del Poder, a veces abreviada como POP, presentó casi exclusivamente personajes femeninos, haciendo hincapié en el cabello y los trajes, con verdadero pelo y ropa de tela. Descritas como muñecas de acción y estilo, esencialmente apuntaban a crear un mix entre la línea de acción de He-Man y la exitosa línea de muñecas Barbie, lanzando también accesorios de moda vendidos por separado para completar a las muñecas. Princesas del Poder se estrenó el 9 de septiembre de 1985 y se extendería por 3 temporadas y 93 episodios, desde 1985 a 1987. Princesas del Poder fue producido con la idea de acompañar la tercera temporada de He-Man. Sin embargo, es He-Man el que aparece en varios episodios para ayudar a su hermana, así como también son muchos los personajes buenos y malos de la serie que aparecen en la animación de She-Ra. She-Ra y Adora contaban en la serie con la voz de Melendi Breed y George DiCenso fue la voz de Hordak, entre muchos otros. Muchos de los actores de la serie de He-Man retornaron para hacer las voces de la serie de She-Ra. Princesas del Poder estrenaría su último episodio, El bebé de Swifty, el 5 de diciembre de 1986, sin un verdadero final tanto para la serie de He-Man o la de She-Ra. La línea de figuras de She-Ra duró de 1985 a 1987.
durante la cual Mattel lanzó un total de 22 figuras, 12 criaturas, 2 sets de juego y 16 accesorios de vestuario. She-Ra también aparecería en 13 cómics empacados con cada figura. Así también como en libros para niños, cómics y cassettes Lee conmigo. En aquellos años, He-Man estaba en todos lados, en comerciales de zapatillas, golosinas para niños y hasta en detergente para ropa. Los invito a venir conmigo para dominar el universo. Pongan su imaginación en acción y armen su universo con He-Man y Drive. Encuentren a los héroes que dan vida a la aventura buscando en todos los envases Drive. ¿Ven? Hay muchas figuritas. Los Amos del Universo era referenciado en comerciales y películas alrededor del mundo. ¡Qué bárbaro este He-Man! Está cortando un salamín con la espada del poder. Las jugueterías llenaban sus vidrieras con los juguetes e incluso montaban shows para promocionar sus figuras. El fenómeno de He-Man era enorme en el teatro con la gira Power Tour. Tag, you're it. It looks like the fun's over. Oh, but the fun's just begun, He-Man. I shan't give you the pleasure. The Masters of the Universe Power Tour. See He-Man and She-Ra meet the forces of Skeletor and Hordak. Will Kid prevail? See the exciting jet skate competition. See the spectacular Eternian Circus theatrical celebration. Opening live at Radio City Music Hall February 12th. The Masters of the Universe. El 7 de agosto de 1987 estrenó en cine la película He-Man y los Amos del Universo. Aunque en aquellos años no fue un gran éxito, hoy en día se la considera un clásico de culto. La línea final de figuras de 1986 y 1987 continuaría con las aventuras más allá de la animación de He-Man y She-Ra, introduciendo nuevos personajes que no se vieron en los dibujos animados, como Rio Blast, Extendar y varios otros. Otros de los últimos en aparecer fueron Elefante Snout Spout y los Hombres de Piedra Stondar y Rockon.
Finalmente fueron lanzados los Hombres Serpiente, junto con las nuevas versiones de He-Man, Skeletor y Ordak. This is Adora, He-Man's twin sister. The day she raised aloft her sword, Adora became She-Ra, Princess of Power, the most powerful woman in the universe. This is wicked Catra, feline foe of She-Ra. Catra uses her evil powers to try and take over Etheria. Catra's steed is headstrong Storm. She-Ra and Catra. New from Mattel. Durante aquellos años, el éxito de He-Man fue enorme. Tal es así que varias compañías de juguete intentaron emular el éxito. La razón es que Mattel no solo había creado nuevas figuras de acción, había creado un nuevo estilo de figuras, el estilo Amos del Universo. Estas líneas de juguetes fueron fabricadas alrededor del mundo en diferentes tipos de formas y calidades. Algunos eran solo copias que intentaban imitar a He-Man, como los Guerreros de la Galaxia o las Bestias de la Galaxia. Pero otras estaban basadas en contenidos anteriores, o nuevas franquicias como los Warlord, que están basados en personajes de DC Comics. En este lugar podemos ubicar las bellas figuras de Blackstar. Blackstar es un dibujo animado de 1981 realizado por Lou Scheimer y Norm Prescott de Filmation. Esta animación cuenta las aventuras del astronauta John Blackstar, varado en el planeta Seigar, luego de que su nave fuera absorbida por un agujero negro. Esta animación de ciencia ficción tiene muchas similitudes con Los Amos del Universo, que fuera producido poco después también por Filmation. Pero más allá de esas similitudes, lo que es relevante es que en el año 1983, la compañía de juguetes Galoob lanzó una espectacular línea de figuras basada en la animación de Blackstar de 1983. Las figuras venían acompañadas de un Trobbit o un demonio, como así también individualmente. Los Trobbits también fueron vendidos individualmente o incluso en un pack de 4. La segunda serie se trató de un relanzamiento de los mismos personajes, pero con una lámpara de luz en el pecho.
calidad y variedad de estas figuras es sin duda una huella que dejó los amos del universo. Un legado que continúa hasta el día de hoy, con compañías de juguetes por todo el mundo lanzando figuras en el famoso estilo Motu. La primera serie de figuras de acción de He-Man consistió en 8 figuras. En la parte de atrás del cartón es posible ver los dibujos de estas 8 figuras. Por esta razón, los fans de la línea se refieren a ellas como las 8-back figures. Hoy en día son las más buscadas en su empaque original por los coleccionistas de todo el mundo. Los Amos del Universo probó ser muy popular, siendo uno de los mayores exponentes del boom de las figuras de los 80. También fue producido y comercializado en todo el mundo. A un menor precio también se comercializaron packs de armas, un jet ski y unos animalitos transformables llamados Meteors se sumaron a la línea en 1987. La mayoría de las figuras eran fabricadas en Taiwán y Malasia. Sin embargo, Mattel tenía fábricas en México, varios países de Europa y contratos de licencia con Leo Toys en la India, Top Toys en Argentina, Estrella en Brasil, Rotoplast en Venezuela y Takara en Japón. Nuevas figuras y vehículos fueron lanzados año tras año hasta el final de 1987, contando un total de 70 figuras diferentes con los últimos lanzamientos de Italia en 1988. He-Man, She-Ra, and 14 of their mighty friends and foes come together live for the first time ever this Christmas at Universal Studios. With a free super action toy for every kid 4 to 11 with paid admission. Meet them all and get a free toy. Now through January 5th, live at Universal. Así como hay mitos y leyendas en la historia de los Amos del Universo, la línea de juguetes también está plagada de ellos. Tal es el caso del famoso Wonder Bread He-Man, que durante mucho tiempo se creyó parte de una promoción del conocido pan de mesa, pero existen evidencias de que se trata de una promoción fallida de Mattel. Otro caso raro es el del Cobra Khan camuflado, un repintado de la figura original, pero con diferentes brazos y piernas. Fue creado por Top Toys, la empresa licenciataria de Mattel en Argentina. Uno de sus dueños explicó hace poco que la figura fue ideada para utilizar un exceso de stocks. Otra interesante figura es Jaigor. Este es un personaje no publicado en la línea original, pero que tendría su lanzamiento en la línea Motu Classics. El original había sido pensado como un repintado de la figura del gorila de la línea Big Jim. Finalmente, encontramos 6 figuras más, que aunque estaban en los planes, no fueron realizadas. Estas figuras aparecen en los bocetos de algunos de los cartones dibujados por Errol McCarthy. Acá tenemos un héroe nuevo, parecido a Ninjor. En esta foto podemos ver a un guerrero con la cabeza de Fisto y la armadura de Hero. Y acá encontramos a Strobo, quien solamente había aparecido en el cómic El Poder Oscuro de Skeletor. Aparentemente, había guerreros serpientes de la Horda. Acá tenemos un hombre serpiente con la garra de Clawful y la capa de Scarecrow.
Y aquí, otro hombre serpiente con el brazo mecánico de Trap Joe y la cabeza de Whiplash. Posiblemente, esta ola estaba pensada para ser vendida junto a Hero y Eldor al mismo tiempo. Finalmente, no nos podemos olvidar del Turbosaurus o Gigantosaurus. Esta figura es la única que fuera mostrada en el catálogo de Mattel de 1987 y finalmente no se produjera. Con la llegada de los Transformers en 1985, Mattel tenía planeado lanzar un personaje con el nombre de Robot Malvado. Esta figura, que se mostró en un catálogo, parecía tener el mismo diseño de los Meteors. Desafortunadamente, nunca se produjo. Finalmente, encontramos el dibujo de la momia de la Horda, que no fue producida en aquellos tiempos, pero fue producida después en la línea de figuras Motu Classic con el nombre de Rap Trap. Finalmente, vale la pena señalar que en 1986 Mattel organizó un concurso en el que los fans debían diseñar una figura. El ganador se transformaría en una figura oficial. El muñeco no fue producido en aquellos tiempos, pero salió en la edición aniversario de Motu Classics. Estos son solo algunos de los muchos mitos que aún quedan por descubrir en la línea de figuras de He-Man. Introducing the first Masters of the Universe home video game. También al final de la línea llegaron 3 figuras de la película: Blade, el amo de las espadas; Saurod, el malvado disparador de chispas; y Wildor, el creador de la llave cósmica, cuyo origen fue explicado en uno de los últimos minicómics. No se lanzaron otras figuras de la película. Sin embargo, en 1988, las últimas 2 figuras de la línea original, las figuras Laser Power He-Man y Skeletor, tenían alguna semejanza con la película y fueron lanzadas únicamente en el mercado europeo. Skeletor trae nuevos secuaces para dominar Eternia, pero He-Man y sus nuevos amigos se lo impedirán. Elephant, Cyclone, Spiker y el Dan Shark son de Top Toys. Queremos la merienda. Una de las principales historias lanzadas con estas últimas figuras fue la introducción de una nueva facción malvada, llamada los Hombres Serpiente, que aparecieron en el minicómic El Rey de las Serpientes. Estos villanos estaban ahora bajo las órdenes del antiguo rey de Eternia, el Rey Hiss. El ejército de los Hombres Serpiente vinieron del pasado para unirse a Skeletor y recuperar Eternia. Otro argumento introdujo a las 3 torres de Eternia y su campo de batalla, que se tradujo en un enorme set de juego para la línea, uno de los más grandes de los 80, completo con un monorriel motorizado dando vueltas a las torres. Esta historia anticipaba lo que iba a ser la continuación de la línea antes de ser discontinuada. He-Man in a time warp. Where am I? Ancient pre-Eternia, lost land of the dinosaurs. Thunderous Tyrannosaurus Rex battles mighty Bionatops, ferocious dinosaurs.
Take this, man. How can He-Man survive? New from the Masters of the Universe, figures Bionatos, Tyrannosaurus Rex, and Turbo Gatto each sold separately. Can He-Man escape the past and them? La propuesta era enfocarse en Pre-Eternia, que estaba poblada de muchas criaturas, incluyendo dinosaurios cibernéticos y gigantes. Cuando He-Man y Sorceress llegan seguidos por Skeletor, encuentran al Rey Hiss atacando una aldea utilizando ciberdinosaurios. Hiss obedece a un sin nombre y se une a Skeletor creyéndolo un emisario. Viendo a Skeletor intervenir, la hechicera permite a He-Man entrar en batalla, pero por razones que se explicarán más adelante, tendrá que usar un disfraz. He-Man se encuentra superado en número, pero es ayudado por la intervención de un misterioso aliado. El extraño envía a los hombres serpiente a su guarida y a los viajeros del tiempo a su hogar. La hechicera luego explicará que se trató del mayor hechicero de todos, y He-Man se queda preguntando, ¿quién es él? No se dijo una palabra más, y tampoco se sabe cómo los gigantes, que fueron lanzados en la línea original, encajarían en la historia. Sin embargo, algunos anuncios publicitarios y modelos de las figuras nos permiten aclarar un poco la historia. El hechicero iba a ser Hiro, un ancestro de He-Man. Criado por su mentor Eldor, descubre sus poderes especiales en una cueva para luchar contra los hombres serpiente. De acuerdo a los escritores del cómic, el villano sería Keldor, un malvado revelado más adelante en la línea que sería el tío de He-Man y posiblemente la encarnación previa de Skeletor. Desafortunadamente, estas historias que no aparecieron en los cómics no están del todo claras, y el canon de los Amos del Universo a partir de este momento se vuelve más y más oscuro. Dependerá de la voluntad de los fans creer o no creer estas historias que fueron escritas luego del lanzamiento de las figuras de los 80. Masters of the Universe in a ViewMaster viewer. Know how we make it look so real? ViewMaster 3D artists draw lots of pictures. See? One in the back, one in the middle, and one in the front. When you see them all together in 3D, the characters look so real, you think you could reach in and touch them. With ViewMaster, you can collect lots of program reels on cards and in gift sets, like Smurf and Shirt Tails, each sold separately. ViewMaster gift set with 3D viewer and a Masters of the Universe adventure on 3 reels. When good is threatened by the power of Eternia. En 1990, un par de años luego de finalizada la línea original, una nueva serie de animación que se ataba con la original fue creada para promover nuevas figuras de la línea, llamada únicamente He-Man. La nueva serie fue distinta a la primera, orientada a la fantasía, basándose esta únicamente en contenido sci-fi y enviando a He-Man al planeta futurístico de Primus. Ni la animación ni las figuras se acercaron a la popularidad de la línea original, y la línea terminó con poca fanfarria en el año 1992. Hey, I got all 6 by the power of Shreddies. Master of the Universe sticker, free in special packs of Shreddies. ¡Por el poder de Grayskull! Muchos años después, una nueva serie fue producida en el año 2002 por Mike Young Productions, y una espectacular línea de juguetes se produjo. Esta serie tuvo una mayor continuidad y mayor profundidad en los personajes que su predecesora de Filmation. Pero, a pesar de tener una excelente animación y excelentes guiones,
no tuvo el éxito esperado y fue súbitamente interrumpida en 2004, antes de su tercera temporada. Más tarde, en el año 2008, los Amos del Universo volvieron, esta vez esculpidos por los escultores conocidos como los Cuatro Caballeros. Estos muñecos fueron reversiones de las antiguas figuras de los 80 y sobrepasan a sus antecesores en términos de longevidad, lanzando más de 150 figuras en total. En 2016, la compañía Super 7 obtuvo la licencia de los Amos del Universo y produjo distintas figuras en diferentes tamaños y formas. Las más destacables fueron aquellas que continuaron la serie original, como así también el lanzamiento de figuras no producidas como Hero y Eldor. Finalmente, Mattel comenzó a producir figuras de acción de He-Man de nuevo en 2019, y las nuevas animaciones de He-Man y She-Ra en Netflix nos traen nuevas versiones de nuestros personajes de ayer. Afortunadamente, la magia de los juguetes de He-Man continúa en estos días. Muchas de las cosas de los 80 continúan vivas en estas épocas, y Los Amos del Universo es una de ellas. Con una icónica herencia de memorable mitología desde los 80, esta increíble franquicia continúa inspirando a los niños de hoy día, y ciertamente vivirá por siempre en los corazones de aquellos niños de los 80 que al regresar del colegio corriendo presurosos por la casa, se sentaban frente al televisor, simplemente para decir: del universo.